Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Les agradecemos sus correos y sus bendiciones. Gracias por todos sus comentarios. El tema de hoy, a petición de los hermanos, es el poder de la oración que transforma tu fe. Y la pregunta es, ¿por qué es importante la oración en nuestra vida? ¿Y qué determina que una persona esté completamente entregada a la oración? Pues empecemos. Muchas personas dicen creer en Dios, asistir a las congregaciones, escuchar la predicación, leer la Biblia, escuchar música cristiana, pero no están firmes en Dios. Quizás es porque aún no leen la Biblia con fervor, solo ocasionalmente. Pero hay una pregunta muy seria que cada creyente debe de hacerse. ¿Estoy realmente orando? Porque la realidad es esta, no es asistir a una congregación lo que mantiene viva tu fe, no es el conocimiento bíblico solamente, ni siquiera el ministerio que tengas. Lo que mantiene viva la relación, tu relación con Dios, es tu comunión diaria con Él. Esa comunión se llama oración. La oración no es un ritual religioso, la oración es el contacto en el cielo, la oración es dependencia de Dios absoluta. La oración es la respiración espiritual del creyente. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios mismo está invitando a hablar con Él. El fundamento real de una vida espiritual es la oración. Un cristiano sin oración es como un cuerpo sin oxígeno. Puede aparentar estar vivo espiritualmente, pero poco a poco comienza a debilitarse. La oración fortalece la fe, alinea nuestra mente con Dios, nos da dirección, no guarda el pecado, nos mantiene sensibles al Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto significa vivir en una aptitud constante de dependencia a Dios. La oración transforma primeramente al que ora antes de cambiar la circunstancia. Dios cambia el corazón. Pero ¿por qué muchos creyentes no oran? Vivimos en una generación llena de ocupaciones, pero espiritualmente distraída. El trabajo, las preocupaciones, el entretenimiento han ocupado el tiempo que antes permanecían en oración. Como ejemplo pongo personas que agarran el móvil y aún para comer no respetan la mesa ni a los alimentos dados por Dios. Y están en el móvil, su mujer les habla y siguen en el teléfono. Tanto hijos como padres, y aún comiendo siguen en el teléfono. No respetan a nada ni a nadie. Ese es un ejemplo de que se ha perdido esa comunión con Dios en la casa. Antes se oraba por los alimentos, ahora el teléfono es el que ocupa el lugar y muchos ya no le dan gracias a Dios por los alimentos. Se les olvida que fue gracias a Dios que tienen alimento en la mesa, salud y vida. Lo que muchos desearían tener, algunos no lo valoran. Y es que es fácil pensar, gracias a mí, a mi esfuerzo, es que hay comida. No se les olvide que es Dios el que les da la fuerza para seguir y para vivir. Por eso hay que darle gracias por todo lo que tenemos en la mesa. Porque aunque sea poco o mucho, hay para comer y no renegar de lo que hay. Al contrario, debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Nuestro Señor Jesucristo buscaba tiempo para orar. En Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano para hablar con el Padre. Muchos no se levantan temprano, ni mucho menos oran al Padre, porque les falta fe. Las personas dejan de orar porque sienten que Dios no responde. Pero Dios siempre responde, aunque muchas veces no en el tiempo que esperamos, porque Dios tiene sus propios tiempos.
En Mateo 21:22 dice: todo lo que pidas en oración creyéndolo, lo recibirán. Cuando la oración se convierte en rutina sin corazón, pierde la profundidad y la esencia. Dios no escucha solamente palabras, Él mira la sinceridad del corazón. Pero ¿cómo desarrollamos esa vida de oración efectiva? La oración constante comienza con disciplina. No siempre sentirás deseos de orar, pero la disciplina espiritual produce hambre espiritual, perseverancia. En Lucas 18 enseña la parábola de la viuda persistente. La perseverancia en oración demuestra nuestra fe en Dios. Por eso debemos de orar en el Espíritu. En Romanos 8:26 enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando oramos profundamente. El Espíritu Santo guía nuestra oración más allá de nuestras propias palabras. La vida espiritual real siempre produce una oración. Cuando alguien se enfría espiritualmente, lo primero que disminuye en su vida es la oración a Dios. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Clamar es orar con urgencia y con una necesidad de hambre real. A lo largo de la historia, los grandes avivamientos iniciaron cuando creyentes empezaron a clamar con fervor y ruego intensamente a Dios. Los milagros no comienzan solo en el púlpito, comienzan en un lugar en secreto de oración. Queridos hermanos, reflexionen hoy y pregúntense a sí mismos: ¿cuánto tiempo oro al día? ¿Estoy dependiendo de Dios o de mis propias fuerzas? Entendido es que si dependes de tus propias fuerzas, no te quejes el que todo te salga mal. En cambio, si dependemos de Dios, Dios nos guía, porque como un Padre bueno y amoroso, Él nos sostiene. Y es en este punto donde debes de preguntarte: ¿mi relación con Dios es diaria o ocasional? Nuestra vida espiritual será más fuerte cuando oramos, cuando tengamos más fe y más clamor a Dios. Hoy, antes de terminar, quiero decirte algo profundamente serio. El cielo nunca se ha cerrado. Muchas veces somos nosotros los que dejamos de llamar. Dios sigue escuchando, Dios sigue respondiendo y Dios sigue buscando hombres y mujeres que doblen sus rodillas y clamen desde lo profundo de su corazón. A lo largo del mundo, cientos y miles de personas han recibido sanidad, restauración y milagros a través de la oración. Queridos hermanos, si me lo permiten, quiero comentarles esto que pasó ya hace algunos años. Allá en Morelia, en Michoacán, había una congregación de esas grandísimas, pero no creen ni en milagros ni en sanidades. En esos tiempos habían sacado 2 libros de parte del ministerio, los cuales fueron prohibidos por instrucciones del líder de esa congregación en Morelia, Michoacán. Él no quería saber nada de milagros ni de sanidades, absolutamente nada. Viajando a Morelia, había personas que sabían que iba a ir, y había una mujer en especial que había estado orando durante 6 meses, pues tenía cáncer en el estómago. Súper delgada, muy demacrada, muy mal de salud estaba la hermana. Yo estaba comiendo en un restaurante pequeño y ahí nos fueron a alcanzar las hermanas de esa mega congregación. Ahí parados en la banqueta nos pusimos a hacer oración, y lo único que le pedí a nuestro Señor Jesucristo es que le diera una oportunidad de vivir, para que fuera un testimonio vivo de que Él vive y reina, y aún hoy en día Él hace sanidades. Mis queridos hermanos, entendido es que los milagros no los hago yo solo clamo a Dios, y Dios le respondió a la hermana dándole esa sanidad en su vida. Esto me lo comunicó la hermana muy gozosa, junto con sus hijas y las demás hermanas que la habían llevado buscándome para hacer la oración, con los estudios médicos que ya no tenía cáncer. Repito, fue con una oración. Que quede claro que es importante orar, y debemos de entender que los milagros, sanidades que vienen
en la palabra no es un mito, no es solo una historia bíblica, sigue ocurriendo hoy. Cuando el pueblo de Dios ora en fe, el poder de Dios se manifiesta. Por desgracia, conozco hermanos en Cristo que jamás han visto un milagro ni una sanidad. Es como un mito para ellos. Y es que, hermanos, es triste decirlo, cuando yo les comparto que yo he visto, he palpado milagros, muchos no creen porque sus vidas no han sido transformadas por completo. Hay familias que no han sido restauradas, que sus corazones no han sanado, que están en divisiones con odios y resentimientos por 10, 15 o hasta 20 años, sin perdonar, sin saber lo que es el amor en Cristo. Pero eso sí, el domingo los ves como cristianos ejemplares, alabando a Dios, cantando, felices, pero por dentro, queridos hermanos, por dentro están en un abandono espiritual, alejados de Dios. Y todo eso cambia cuando empiezan a clamar a Dios, porque la oración no es solo palabras, la oración es poder. Cuando nace de un corazón que cree, tal vez has intentado resolver tu vida con tus propias fuerzas, con tu lógica mental, con tu esfuerzo, pero hay batallas que solo se ganan de rodillas, hay puertas que solo se abren con oración, hay cadenas que solo se rompen cuando alguien decide buscar a Dios sinceramente. Quizás hoy tu fe está débil, quizás hace tiempo dejaste de orar como antes lo hacías, con ese fervor, con ese amor, con esa entrega de todo corazón. Quizás tu corazón se enfrió sin darte cuenta, y eso lo ves porque cuando empiezas a clamar, empiezas a bostezar, automáticamente te aburre. Quiere decir que estás desconectado con Dios, pero este puede ser el momento en que todo vuelva a comenzar, no mañana, no cuando tengas tiempo, es hoy. Vuelve a la oración, vuelve a ese lugar secreto, vuelve a hablar con Dios como el principio de tu vida, como tu primer amor, porque cuando una persona comienza a orar de verdad, el cielo se mueve, el corazón cambia, la fe revive y el destino comienza a alinearse con el propósito de Dios y no del hombre. Dios sigue esperando tu voz. La pregunta no es si Él te responderá. La pregunta es, ¿vas a comenzar a clamar a Dios? Y que ese Dios grande y poderoso que tenemos guíe tu vida. Queridos hermanos, espero que esta reflexión les haya servido para retomar la oración. Por mi parte, hemos llegado al final de este tema. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.